presento a Cindy Ramos Rojas. Ella es la coordinadora de la Mesa de Interculturalidad y esta es una actividad, este ciclo de webinars que yo organicé, es una actividad que se enmarca en la Mesa de Interculturalidad de la Unidad de Inclusión de la Universidad de Atacama. El objetivo obviamente es promover la interculturalidad desde todo ámbito en nuestra universidad y en nuestra región. Les agradezco por estar aquí. Ahora yo voy a leer la biografía de nuestros presentadores para posteriormente comenzar con la ronda de las charlas. Parto con el primer presentador, Massimiliano Verde. Él es presidente de la Academia Napolitana, doctor en Ciencias Políticas, Grupo de Investigación Científica Internacional para la Protección de la Cultura e Idioma Napolitano, experto y promotor del patrimonio lingüístico y cultural napolitano, investigador histórico sobre temas sociales del sur de Italia. Sí, gracias. Espéreme un poquito, profesor. Del sur de Italia, miembro del comité editorial y periodista de la revista Direito Civil de la FADIPA, publicación del curso de Derecho del Centro Napolitano Pedro Anchieta, Brasil, autor del primer curso de Lengua y Cultura Napolitano de la Municipalidad de Nápoles, podcast, proyectos didácticos y enseñanza del idioma napolitano, periodista de Il Tabloid, A Voce di a Sirena, colabora con juristas, antropólogos, sociólogos, lingüistas y activistas de derechos civiles en Italia y en el extranjero, coordinador del grupo Language Rights, Derechos Lingüísticos, Lenguas en Riesgo, en defensa de los derechos lingüísticos en cuanto a derechos humanos y de las comunidades hablantes minorizadas, ocupándose del idioma napolitano. Luego tenemos a Javiera Dinamarca. Javiera Dinamarca Zurita es profesora de inglés y de lingüística aplicada. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en lingüística en la Universidad de Concepción. Además se desempeña como docente del Departamento de Ciencias del Lenguaje y Literatura de la Universidad Católica de Concepción. Javiera ha trabajado en áreas de antropología lingüística, sociolingüística de la lengua mapuche. Concretamente, en estos ámbitos desarrolló una investigación que tenía como objetivo examinar las ideologías y actitudes lingüísticas hacia el mapudungún que presentaban hablantes de la lengua mapuche. Los resultados de este abordaje se publicaron en dos revistas científicas, Cielo y WOS. Durante el 2018, la profesora participó como personal técnico del proyecto Fondesit de Iniciación. Contacto Mapuzungún Castellano, rasgos fonéticos fonológicos del castellano presente en el Chedungún, de escolares pehuenches del Alto Biobío. Finalmente tenemos al profesor Henry Steven Rebolledo Cortés, doctorando de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales y magíster en Desarrollo Humano de la Flaxo, Argentina. Psicólogo de la Universidad Surcolombiana, miembro de grupos de investigación Crecer y Acción Motriz, Línea Interculturalidad y Educación, Pedagogías Alternativas y Paces, apoyo al desarrollo social para fortalecer la cultura de la paz con niños y niñas, jóvenes y familias vinculados a la organización sociales y culturales. Desarrollo de proyectos pedagógicos con componente artístico en alianza con la Corporación Cultural Candileja y Grupo Acción Motriz. Apoyo a los procesos organizativos y fortalecimiento cultural de pueblos afrodescendientes, miembro de la Asociación Afrodescendiente Pacífico por la Paz de Neiva. Acompañamiento al Cabildo Indígena Universitario CIUSCO. Luego de haber presentado a nuestros presentadores, les voy a solicitar que todos apaguen sus micrófonos y le vamos a dar el paso al profesor Massimiliano Verde para que comparta su presentación en un máximo de 10 minutos, profesor. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor porque en este momento estoy representando a la comunidad lingüística y cultural napolitana. Yo soy responsable, presidente de un grupo de búsqueda independiente, internacional,
sociolingüística y también nos ocupamos también de arte, de todo lo que es la promoción del patrimonio lingüístico y cultural napolitano. Empecé ese trabajo porque la situación en Italia del napolitano está en grave menoscabo, aunque la UNESCO lo reconozca como lengua y con un código ISO, o sea, con un código internacional. ¿Y por qué esta lengua, este idioma, no se puedo decir, estoy un poquito emocionado porque es muy importante esta charla para mí, no es tan fácil en Italia hablar de todo eso. Alrededor del mundo comparto, tengo muchísimas relaciones internacionales, también escribo, tengo mi perfil en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y como lo decía, la situación que tenemos en Italia es de grave menoscabo, sobre todo por los niños de lengua materna napolitana. El napolitano se transmite no solo en Nápoles, sino solo en la región del territorio de la Campania, como lo dice la UNESCO, en el sur continental, en sus variaciones diautópicas, como lengua materna. Y obviamente alrededor del mundo, considerando las muchísimas comunidades de origen napolitanas o de descendencia, o sea, de origen napolitana en todo el mundo. El problema afecta a lo sociológico y el lingüístico, pues que tenemos una desgraciada representación de esta lengua de que la habla en Italia, pues que está representada como la lengua de los atrasados, del degrado social, cultural y desafortunadamente también de la criminalidad. Y esto es un grave menoscabo, también afecta al mismo patrimonio cultural de la nación italiana si consideramos solo por ejemplo, la canción italiana más famosa del mundo, que es O Sole Mio, y toda la ópera en lengua napolitana, y el hecho que el napolitano tiene más de 700 años de documentación escrita en una literatura que remonta a los tiempos de los antiguos griegos y aún más. Por el tema de la interculturalidad, para mí es muy fácil entenderla porque en la lengua napolitana se reflejan las muchísimas y todas las diversidades culturales de las civilizaciones que desde el tiempo y de los antiguos griegos hasta hoy hemos compartido con todos los pueblos, naciones que nos han visitado en el curso del tiempo. Tenemos, por ejemplo, una raíz muy fuerte castellana, provenzal, normand, también inglés. Pero lo que es el substrato también no solo filológico, pero filosófico de esta lengua, lo tenemos primariamente con la antigua Grecia y con el antiguo griego. Conservamos, esto es muy importante, conservamos en nuestro idioma el antiguo vocalismo griego, que ya se han perdido en Grecia. Y no acaso trabajo y coopero también con la Universidad de Atenas y con otras universidades y comunidades lingüísticas alrededor del mundo, porque el problema que yo, me enfrento con es el problema de los derechos culturales, de los derechos lingüísticos de los niños de lengua materna napolitana que no están respetados en Italia, y ni siquiera también los derechos de la mujer de lengua materna napolitana. Esto en el sentido también de la Carta la Carta Internacional contra la Discriminación de los Derechos de la Mujer y de la Carta de los Derechos del Niño, que como sabemos imponen el respeto de la identidad cultural y lingüística del niño y el respeto de la función social y de la transmisión del idioma por la mujer. Y todo esto no está respetado en Italia. Por eso mi trabajo es un trabajo seguramente no político, pero sí antropológico, sociológico, por los derechos civiles. Y desgraciadamente se sabe muy poco de esta situación en Italia
Y por eso yo empecé por primera vez, como le estaba diciendo en anteprima, el primer curso de lengua y cultura napolitana reconocido por una pública autoridad italiana en 2017. Coopero, como le decía, como le estaba diciendo justamente, con el grupo de la profesora Miriam Yataco, experta de bilingüismo y lenguas y riesgo, y también con otras universidades como la Universidad de Nueva York, New York University. El año pasado dejé una entrevista al Palacio de las Naciones Unidas sobre todos estos temas. Lo que yo quiero, decimos, evidenciar es que esta batalla cultural por el idioma, yo la hago también a través de publicación en lengua napolitana. No me ocupo de traducción, escribo libros en lengua napolitana, realizo exposiciones culturales, artísticas en lengua napolitana y finalmente también radioemisiones, no sé si está bien dicho en castellano, o sea, broadcasting en lengua napolitana e idioma napolitano. Tengo mi perfil y coopero también con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, autóctonas, y he realizado muchas cosas también, dos proyectos con una escuela en Nápoles. También por la primera vez un primer curso de lengua, cultura e historia de una escuela pública italiana. Eso quiero decir que yo estoy haciendo lo que se puede decir una actividad de pionera, o sea, abrir las puertas hacia el reconocimiento también en Italia de este idioma, de la cultura de este idioma, porque como dice la Convención que se ocupa del patrimonio cultural intangible, o sea, inmaterial, tenemos, por ejemplo, la ciudad de Nápoles está reconocida, el centro histórico de Nápoles, donde se habla la lengua napolitana tan fuerte, con tan fuerte raíz antigua griega, es bien patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, lo que quiero decir es que no se puede hablar de lengua napolitana, idioma napolitano, sin hablar de patrimonio cultural, histórico, artístico, musical napolitano, y no se puede quitar la lengua de los hablantes napolitanos, o sea, que no se respeta la lengua napolitana en Italia, pues que no se respetan ni los niños ni las mujeres de lengua materna napolitanas y en todo el sur continental, pues que obviamente se transforma en un aspecto político de la cuestión, porque siempre es cuando tenemos una situación de colonización cultural y también socioeconómica, que está muy poco, me perdona la énfasis, porque no es tan fácil para mí hablar de esto en Italia, eso ya le dice todo. Yo puedo hablar en Nueva York, puedo hablar en Brasil, donde yo coopero también con los profesores Iván de Oliveira Durais y la profesora Silvia María Carbone, por ejemplo, con el profesor Stanislao Pugliese de la Haskell University, con los profesores también, como lo decía, Miriam Yataco y otros también en Grecia, pero no puedo hablar, no tengo acceso a una universidad italiana. Y eso ya le dice toda la situación. Pues que una batalla por la lengua, por los derechos civiles, decimos que se desarrolla con todas las comunidades de hablantes que sufren de estos problemas en todo el mundo, que sea desde el norte del mundo hasta el sur. Porque en mi cultura profundamente, en mi civilización profundamente democrática, no existe la palabra racismo. Nosotros compartimos lo que los antiguos griegos nos han enseñado, o sea, en napolitano, y lo traduzco en castellano, el arte es saber campar, del saber vivir bien, que es una cultura, decimos un sello filosófico que nosotros tenemos en nuestra cultura y lengua. Por eso, concluyendo, le digo eso, estoy completamente a su disposición por cualquiera que sea cooperación para la defensa de nuestros derechos culturales, civiles y lingüísticos,
como derechos humanos, a su completa disposición, y le agradezco muchísimo a usted, profesora, y a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Luego, al final de las presentaciones, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A continuación, Javiera Dinamarca nos va a hablar acerca del estado del Mapuzungún, Chedungún, en el sur del Chile. Gracias, Javiera. Hola a todos, mucho gusto. No sé si se ve mi pantalla, la verdad es que nunca había usado esta plataforma. Entonces, ¿se ve? Recién mostraste algo, Javiera, pero no sé qué pasó luego que hiciste. No sé si el resto puede ver. Posiciónate en tu documento, Javi. Ahora estamos viendo una presentación. Bien, ahora amplíala. Ya. ¿La ven? Sí. Perfecto. Yo voy a hablar de manera muy general sobre las ideologías lingüísticas y los ámbitos de uso del Mapudungún. Para comenzar, voy a hablar sobre el pueblo mapuche en Chile. En Chile, el 12% de la población se considera perteneciente a un pueblo originario. De estas, es decir, 2.185.792 personas. De estas, un 78%, 79,8% de la población indígena del país es mapuche de acuerdo al censo 2017. Esto los convierte automáticamente en el pueblo étnico, en la nación, ¿cierto?, preexistente más numerosa del país. Actualmente, y debido a la migración, la mayoría vive en centros urbanos. Según el censo, la medición del 2017, el 78% vive en ciudad, ¿cierto? Se trata de una población que en los últimos años ha migrado masivamente a la ciudad por condiciones laborales. En este contexto, ¿cierto? Resulta relevante analizar el estado de la lengua y analizar las ideologías lingüísticas que los hablantes construyen, ¿cierto?, hacia su propia lengua. Porque en realidad las representaciones sociales que tienen los hablantes sobre su sistema lingüístico resulta un insumo fundamental para poder construir procesos de revitalización lingüística que sean válidos, que realmente funcionen, ¿cierto? Lamentablemente, como yo les mencionaba al comienzo, la única instancia oficial del Estado, ¿cierto?, que se ha generado para recuperar las lenguas originarias ha sido la educación intercultural bilingüe, ¿ya? Que surge a partir de las demandas históricas de los pueblos originarios, ¿cierto?, específicamente y mayoritariamente el pueblo mapuche. Entonces, este programa se empieza a implementar en 1996 con el objetivo, como ya mencioné, de rescatar la lengua, pero el problema es que se focaliza, se operacionaliza desde una lógica occidental, ¿cierto? Los estudios han demostrado que los niños no han aprendido más su lengua, que los niños no usan más el mapudungun eh, a partir de esta implementación, ¿cierto? Lo que nos indica que en general el Estado no tiene un interés real por conservar las lenguas originarias. Es muy parecido a lo que nos comentaba el profesor Maximiliano, ¿cierto? Acá existe un proceso de colonización constante. No se les da importancia a las lenguas originarias en Chile. Bueno, en ese marco nosotros estudiamos las ideologías lingüísticas. La primera ideología, la primera representación que los hablantes tienen sobre su lengua es que la lengua en sí los representa, es un símbolo de identidad, ¿cierto? Acá tengo algunos relatos que me comentaban los colaboradores. Yo me represento a través de mi lengua en cualquier parte que ando y me representa que soy mapuche, porque al hablar castellano uno no se diferencia de nadie. Esto demuestra, ¿cierto?, que la lengua se considera como un símbolo de identidad, ¿cierto? Que hay una indexicalización entre la lengua y la identidad de los hablantes. Ahora, también la lengua mapuche, el chedungún o mapudungún, disculpe que no lo haya aclarado antes, tiene una función espiritual, ¿cierto? Se considera una herencia y se considera que tiene un vínculo con la espiritualidad.
como herencia, ¿cierto? Se considera que es un legado divino que no se puede abandonar, que es esencial para el desarrollo de la espiritualidad y para la mantención de prácticas culturales. Entendiendo que para las primeras naciones, ¿cierto? La espiritualidad es la base de todo, es la base del comportamiento. Y si la lengua está conectada a la espiritualidad, entonces imagínense lo que implica cuando la lengua se pierde, ¿cierto? Entonces, tenemos también que para este pueblo originario, el Mapudungún o el Chedungún representa una herramienta que propicia la renovación cíclica, la sanación, ¿cierto? La espiritualidad, que se concreta en los ámbitos ceremoniales, ¿cierto? Donde el hablante reafirma su identidad. Entonces, es un vínculo entre el mundo espiritual y la comunidad territorial donde yo estoy, ¿cierto? Ahora, no obstante lo anterior, surgen igual ideologías puristas, ¿cierto? Debido a, bueno, hay que aclarar que debido al contacto mapudungun castellano, ¿cierto? Un contacto asimétrico, donde el castellano se posiciona como una lengua hegemónica, donde el castellano acorrala bueno, los hablantes del castellano, la sociedad dominante acorrala a estos pueblos originarios, no les da espacio, no les dan políticas públicas, ¿cierto?, que les permita usar su lengua, no les dan políticas públicas que les permita educarse en su lengua, ¿cierto? Hay un influjo del castellano en el mapudungun, ¿cierto?, que se observa en pérdida de fonemas, ¿cierto?, en pérdida de sonidos, en simplificación estructural, gramatical. Entonces, ¿qué pasa? Hablantes empiezan a castellanizar su forma de hablar, ¿cierto? Y es lo que lo que propicia, ¿cierto?, las ideologías relacionadas al purismo. El purismo, entonces, es una creencia de la gente más competente, usualmente los viejos de la comunidad, en el que se minoriza, ¿cierto? Se mira en menos la castellanización de la lengua mapuche que usan los jóvenes. Esto produce inseguridad lingüística en los jóvenes que a la larga puede producir el desuso de la lengua, ¿cierto? Ahora, con respecto al estado de la lengua, de manera muy general voy a hablar, ¿cierto? Se ha observado que en algunos sectores del sur, específicamente en Alto Biobío, el mapudungún aún se mantiene, ¿cierto? Aún se mantiene la lengua y se transmite a los niños. En este contexto, los adultos y los ancianos son los que más utilizan la lengua, son mayoritariamente los hablantes, ¿cierto? Ahora, de igual manera se observan diferencias importantes entre las comunidades en cuanto al mantenimiento y a la transmisión. Miren, acá está el panorama de Alto Biobío. No sé si lo ven. Kayaki es la comunidad que está más cercana a la ciudad. Y Butalelbún es la comunidad que está más cercana a la frontera, es decir, más alejado del centro urbano. Nosotros, como lingüistas, vemos el estado de la lengua mapuche como un continuum, ¿cierto? Un continuum en el que en un extremo, donde más cercano a la ciudad, ¿cierto? En un extremo se encuentran los bilingües receptivos y en otro extremo se encuentran los bilingües productivos, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Que a más acercamiento a la ciudad, a más intervención occidental, ¿cierto? A más contacto lingüístico intenso, ¿cierto? Más pérdida de la lengua. Es en estas comunidades, las que están más cercanas a la ciudad, perdón, las que están más cercanas a la ciudad, donde se ha observado una interrupción en el circuito de transmisión intergeneracional, ¿ya? Eso. Afortunadamente, para terminar, como les mencionaba, todavía observamos hablantes de la lengua mapuche. Hay hartos hablantes de la lengua mapuche. Esto nosotros lo consideramos como un proceso de resistencia al colonialismo y a las políticas de monolingüismo y a la ideología nacionalista, ¿cierto? Una lengua, una nación que tiene el Estado chileno. Porque claro, se les impide usar su lengua, no se les da espacios en la sociedad dominante para usar su lengua. Ellos van al banco y tienen que hablar castellano. Nosotros tenemos niños que son monolingües de mapudungun, que solo hablan mapudungun, que cuando entran a la escuela
no pueden usar su lengua. Los profesores no hablan mapudungun, hablan castellano. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos un Estado que no cuida, el uso de las lenguas, no considera importante este patrimonio cultural inmaterial que tenemos nosotros, del cual todos deberíamos preocuparnos, no solamente los lingüistas, sino que la diversidad cultural es importante para profesores, para todo el mundo. Lamentablemente en Chile existe una concepción racista, existe una concepción colonialista en la que los pueblos originarios están en el último eslabón para la mayoría de las personas. Y la gente, los extranjeros, los europeos, están al inicio de la cadena. Y los pueblos originarios y su diversidad cultural están al fondo. Entonces, la revitalización de la lengua mapuche, la enseñanza, es una lucha, es parte de una lucha cultural, ideológica que nosotros llevamos todo el tiempo. Ahora, se ha visto este último tiempo que los hablantes, muy preocupados de su lengua, han realizado actividades autogestionadas en las comunidades para recuperar su lengua, porque ellos están muy preocupados de lo que ocurre, ¿cierto? Entonces, realizan internados lingüísticos donde asiste gente del territorio que no se acuerda de la lengua, que nunca tuvo la oportunidad de aprenderla, ¿cierto? Y en eso estamos nosotros. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, por tu aporte. Muy interesante el tema. Y ahora nos movemos a escuchar la presentación del profesor Henry Rebolledo. Profesor, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, pues agradecer a Maximiliano, a Javiera, por este contexto de dos regiones que importantemente nos muestran que estamos en un globo muy pluricultural. Yo particularmente les voy a comentar a modo general en estos minutos pocos acerca de nuestra diversidad cultural en lenguas en Colombia, que no está tan alejada de la situación que vive Latinoamérica respecto a la extinción de la lengua propia, además de los valores y tradiciones ancestrales. Pues nosotros en Colombia, a modo de contexto, nosotros tenemos 13 estirpes u 8 familias de lenguas que están aisladas. Esto lo han venido revisando distintos autores. Yo tendría que partir por decir que no soy lingüista, sino simplemente hacemos estudios y acompañamientos con comunidades, estudios desde lo etnográfico. Nosotros nos hemos preocupado por el asunto principalmente de la educación intercultural y la educación propia, pero en medio de ello hemos venido encontrando problemáticas neurálgicas como el asunto de la lengua, que para nuestras comunidades es tan importante, ¿no? En Colombia hay más de 60 lenguas, más o menos unas 65 indígenas, y hay 2 lenguas que son afrodescendientes, porque pues nuestras costas pacífica y atlántica tienen una alta población de comunidad afro. Esto quiere decir que más o menos un 2% de la población en Colombia, según se ha estudiado acá, hablan lengua indígena, ¿sí? Pese a que hay una ley que en el 2010 empieza a darle una protección a la lengua materna, y pese a que nuestra Constitución del 91 reconoce el país como pluricultural, con su diversidad étnica, con diversidad lingüística, hay varios puntos neurálgicos en Colombia con relación al reconocimiento. En dimensiones educativas, en políticas públicas para la protección, por ejemplo, del patrimonio cultural, y en el reconocimiento que se les da políticamente a nuestras comunidades indígenas y que pudieran incidir sobre programas de formación en la lengua. Nosotros, pues acá, digamos, somos un país muy normativo. Nosotros acogemos, por ejemplo, todo lo que ha hecho la UNESCO, todo lo que ha hecho la OIT en cuanto a normas para la protección de las lenguas. El año pasado, digamos, estuvimos activos con el año de la lengua materna y participamos. Sin embargo, hay unas problemáticas muy en la práctica y en la vida cotidiana que uno encuentra y que nosotros encontramos en medio de las investigaciones.
Aterrizando ahora un poco a una de las lenguas de estas 68 que pueden haber y que es muy fuerte, que es la lengua Nasa-Yuwe. La lengua Nasa-Yuwe proviene de una comunidad Nasa que ha crecido, digamos, o más bien que se ha visto y reconocido a lo largo de los siglos, principalmente en el sur de Colombia, el departamento del Cauca y el departamento del Huila, donde yo vivo. Hay que decir que el departamento del Huila acoge a la comunidad NASA a partir de una crisis, de una avalancha que hubo, que es muy conocida acá en el país y que desplazó gran parte de la población del departamento del Cauca hacia el Huila. Entonces la comunidad NASA queda entre estos dos departamentos, un poco en diáspora, pero eso trae una cantidad de conflictos socioculturales muy fuertes. Dentro de esos, la pérdida de sus cultura ancestral, incluyendo la lengua. En este momento, digamos, la lengua Nasa-Yuwe, a modo práctico, viene siendo utilizada nada más en ciertos espacios privados. Nosotros notamos que el uso de la lengua no es de todos los indígenas hablantes. Hace un momento Javier hablaba sobre la migración que tienen nuestras comunidades indígenas a sitios urbanos, a localidades urbanas, por diferentes razones, por razones de trabajo, por razones de estudio, por razones de imaginarios sobre proyectos de vida distintos, en nuestro caso y contexto particular, por razones del conflicto armado, porque son indígenas que sus tierras han sido atacadas, saqueadas todavía por grupos armados, entonces se dirigen a ciudades pequeñas, por ejemplo Neiva, o por ejemplo la capital puede ser Bogotá, que queda a 5 horas de acá, o ciudades como Popayán, que queda en el Cauca también, y allí definitivamente el choque cultural con la cultura, digamos, más globalizada, implica que el uso de la lengua sea objeto de violencias muy simbólicas, de burlas y de discriminaciones. Entonces el uso y la práctica de la lengua queda rezagada a espacios privados como la familia, espacios privados en la casa indígena, donde las poblaciones indígenas, digamos, tienen su cotidianidad, pero no pueden, digamos, en público hacer un uso de la lengua. Eso en cuanto a cuestiones que vamos encontrando allí en las prácticas, ¿no? En las universidades pasa lo mismo. Lo pongo en el tema educativo porque quisiera irlo focalizando un poco hacia allá, la lengua y la educación acá en Colombia. Nosotros nos hemos destacado por desarrollar, después de la Constitución del 91, programas de bilingüismo. Y precisamente hubo en la década de los 90 una gran fuerza con programas de formación de mayores y de líderes indígenas para formación de formadores, llamémoslo de esa manera. Y sin embargo se habló de etnoeducación y etnoeducación bilingüe. Pero a tantos años, 30 años de esa década de legislaciones, de creaciones de programas, aunque las ganancias han sido altas, siguen habiendo unas grandes tensiones y resistencias. Pues porque indudablemente nuestro modelo de educación es un modelo basado en Occidente, es un modelo basado en una historia distinta que no reconoce la ancestralidad, es un modelo basado en una estructura que reconoce que el lingüismo es la lengua, por ejemplo, inglesa o la lengua inglés americana, y nuestros contenidos curriculares se enfocan a reconocer una segunda lengua como segunda lengua el inglés y no, por ejemplo, la lengua materna. ¿Qué encontrábamos, por ejemplo, en la investigación que se desarrolló en la Universidad Surcolombiana acá en el departamento? Que
Si no es por el Cabildo Indígena Universitario, es decir, por esa organización política que crean los estudiantes dentro de la universidad y que empiezan a incidir sobre la manera como son reconocidos, no se logra crear un acuerdo, una resolución que permita que ellos ingresen a la universidad no presentando como segundo idioma el inglés, sino su propia lengua materna. Pero además de eso, que sea el Cabildo Indígena Universitario quien aplique las pruebas, bueno, llamémosles pruebas porque hay que estandarizar de alguna manera, y la entrevista de admisión para indígenas, porque además hay una tercera coyuntura que es la corrupción en medio de estos ingresos que se dan a la universidad, porque hay indígenas que se traen un papel como indígena, pero lo han comprado quizás y no hablan la lengua. Entonces, para ellos esto es muy importante a nivel de educación. Los consejos que nosotros tenemos acá en Colombia, el Consejo Indígena Regional del Cauca, el Consejo Indígena Regional del Huila, la ONIC, que es la estructura indígena grande acá en Colombia, tiene un gran esfuerzo por la vitalización y el reconocimiento de las lenguas, pero además de eso porque se creen programas que pues, fomentan la lengua propia. Para ir cerrando, yo creo que casi que estoy cumpliendo el tiempo. Yo celebro enormemente, hoy por hoy, que varios de nuestros países han podido desarrollar programas educativos de universidad, programas de educación superior. Esta semana, ayer, se celebró en Tierra del Fuego la creación ya de una universidad propia. Nosotros en Colombia el año pasado celebramos que el ministerio reconoció, y esto tiene que ver con un tema de financiación, la Universidad Wine, que es una universidad propia también y que permite tener programas que van enfocados a los ejes de trabajo o a las cosmovisiones de los pueblos, pero también que permite reconocer, entre otras cosas, la lengua. Muy importante. Ya podemos ver un poco más de visibilidad en algunas universidades públicas de educación convencional, donde se permite que el joven estudiante indígena sobre todo, pueda, por ejemplo, disertar su proyecto de grado en la lengua materna. Y esos son pequeños avances, pese a varias normas. Yo no me enfoqué en esta presentación mucho en la norma, porque normas tenemos bastante, sino en esa especie de etnografía, quizás, que nos permite ver que hay unas prácticas que van cambiando. ¿Qué nos preocupa y a modo de tensiones que se generan todavía? Los medios masivos, los medios de comunicación masivos, el asunto de la globalización, esta crisis, por ejemplo, de este año, aunque trae algunos retrocesos, lo que va a traer es una performativa de las formas en que tenemos que poner a revitalizar las lenguas. Va a ser está siendo un poco complejo mirar cómo, por ejemplo, estos medios y aplicaciones que son globales y que tienen que estar homogenizados o al español o al inglés o a un cifrado único que nuestras comunidades difícilmente puedan representar, pues cómo vamos a performar esto. Yo les agradezco el espacio, sé que el tiempo es muy corto para tanto que tenemos que hablar. Vuelvo y les digo, yo me represento como afrodescendiente y también descendiente indígena de línea materna. Soy un docente acá en mi departamento y hago acompañamiento a las comunidades. Vengo en voz de ellos, en realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Henry, por tu aporte. Ahora vamos a pasar a las preguntas para los presentadores. Voy a partir con una pregunta para Massimiliano. Paulina Subiabre pregunta: ¿quiénes son los transmisores oficiales de la lengua napolitana? ¿Hay contextos específicos en los que se habla? Bueno, prefiero empezar de la última parte. Públicamente, o sea, en contextos oficiales como decimos, en contextos públicos, no es permitido hablar napolitano porque se considera un vulgar dialecto del italiano, algo de, decimos, por analfabetas, no sé si se dice así en castellano, o sea, gente ignorante.
Por lo que, así que se utiliza muchísimo. Por ejemplo, en mi casa nosotros hablamos casi siempre, casi totalmente napolitano. Y seguramente en otros contextos de como amigos, en pequeñita parte también en contextos de amigos, también de oficina de trabajo, se habla, pero oficialmente, por ejemplo, no se puede hablar en la tele en napolitano porque eso se considera ridículo. Y por la transmisión, decimos, cómo se está transmitiendo aparte del contexto de la lengua materna napolitana, o sea, entre madre e hijos, eso se transmite, aunque se transmita en una manera no correcta, porque ese es el círculo vicioso, porque el Estado italiano no permite que se enseñe correctamente. ¿Y eso qué pasa? Que yo empecé a transmitirlo, entre comillas, correctamente, lo puedo decir, estudiando filólogos muy importantes en Nápoles que se han ocupado por muchos años y empezando con cursos, dando clase, empezando, decimos, proyectos experimentales también en la escuela pública napolitana. Por eso, para terminar, se puede decir esto, estamos pensando con la Academia Napolitana, decimos, la difícil marcha que yo espero mucho que nos permitirá de insertar el napolitano en la escuela pública, por lo menos en Nápoles. No será fácil porque tenemos una presión terrible, política y social por el Estado, contraria. Pero aún estamos, decimos, pertenecimos a una civilización de 3000 años y aún aquí estamos combatiendo por eso. Profesor, ¿solamente se enseña la lengua italiana en Italia? ¿No se enseña otra lengua minoritaria en las escuelas de manera formal? Esa es una excelente cuestión porque, ¿qué pasa? Que el Estado italiano, el artículo 6 de la Constitución, dice que la República Italiana, la República Italiana reconoce y protege las lenguas minoritarias. Bueno, el napolitano no está entre ellas, aunque, por ejemplo, tenemos, como le estaba diciendo, en Italia es la segunda lengua más hablada, decimos en el sur, por lo menos en el sur continental, o sea, hablamos de millones, de casi la mitad de la población italiana, sin considerar las comunidades, decimos, en el norte de Italia y las que están afuera, o de origen napolitano. Por eso, para contestar, la República Italiana reconoce lenguas como, por ejemplo, el friulano, que se habla, la del Friuli nordeste del país, de Italia, que se habla, decimos, cuantitativamente como en un barrio de Nápoles, pero no protege la lengua napolitana. Eso evidentemente por razones políticas, pues que significaría reconocer una nación napolitana como era, y no me la invento yo, como era hasta la dicha unificación de Italia de 1861. Porque si usted tiene la amabilidad de consultar documentos que yo puedo pasarle, por ejemplo, en textos diplomáticos, también de la Rusia imperial, o también de la República Francesa, se habla de comercio, por ejemplo, con la nacionalidad napolitana, con la nación napolitana. Eso es el problema. Yo no me ocupo de política, pero el Estado italiano reconocer o dar, decimos, dignidad a esta cultura, que eso es el paradoxo, que todo lo que se conoce en Italia, de Italia afuera, desde la comida hasta la canción, al arte, a la música, a la ópera. Tenemos la más antigua ópera de Europa y de Occidente, que es el Teatro de San Carlos, es napolitana, pero no se reconoce, no se da dignidad.
a esta lengua y a sus hablantes. Y desafortunadamente, decimos, esta visión, esta representación que tenemos por los mass media totalmente negativa, se refleja también al exterior. Y al exterior, los napolitanos son considerados como ignorantes, mafiosos, un poquito de lo que pasa con la gente de la Sicilia, que sí, es bastante problemático. Pero como le digo, aún aquí estamos, yo estoy haciendo una batalla terrible, pero lo que me satisfecha es que tengo muy buenos amigos alrededor del mundo y me honora, es una honra para mí hablar con ustedes, decimos con las comunidades, con gente que representa comunidades que, aunque estén tan lejos de Nápoles y de Italia, sufren esta presión ideológica colonizadora que afecta los derechos, sobre todo de nuestros niños. Y yo, por ejemplo, me complace también saludar la colega profesora del Carpio. Estamos, por ejemplo, investigando la posibilidad de realizar algún artículo o publicaciones comparando situaciones entre comunidades como las nuestras, tan lejas, pero que sufren siempre los mismos problemas. O sea, la centralización, la homologación y el colonialismo sociolingüístico, que en mi caso es también económico. No sé si Sí, profesor, muchas gracias por su respuesta. Ahora paso a otra pregunta que le hicieron a Javiera. Javiera, usted habló acerca de que los niños mapuches que eran monolingües, solo hablaban mapuche, cuando ingresaban a la educación formal, sus profesores no hablaban mapuche, ¿verdad? Mapuzungún. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasa con la educación intercultural bilingüe? ¿Implica que hay profesores no capacitados enseñando a niños de origen étnico en poblaciones y regiones, áreas de con alto número de Densidad. alumnos, claro, densidad de este tipo de alumnos? Sí, por supuesto. Mira, el caso de los niños monolingües mapungún igual es difícil de encontrar, pero sí ocurre. Y por supuesto, yo como observadora, como lingüista, te puedo decir que la educación que se lleva, que se realiza, que se operacionaliza en las comunidades es completamente monolingüista y monocultural. Aquí voy con esto. Los niños tienen que aprender castellano cuando entran a la escuela. Bueno, la mayoría lo aprende antes, ¿cierto? Pero, cuando esto no ocurre, los niños tienen que aprender castellano a la fuerza. Ahora, cuando uno va a las comunidades, uno pensaría que toda la educación que reciben los niños es en mapudungún y eso no es así, porque tenemos profesores que son de matemática, de lenguaje, de historia, que no son mapuche, que no hablan la lengua mapuche, que están insertos en las comunidades haciendo clases, y ese profesor que va a ir a enseñar historia de Chile va a hablar en castellano. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿cierto? Porque se genera un problema educativo, cultural. Yo hace un año fui, por el proyecto en el que estaba trabajando, fuimos a una escuela de una comunidad y nos dimos cuenta que en esta escuela básica, que tenía 70 niños, 40 niños estaban diagnosticados con trastorno del lenguaje. Fíjense, 40 niños. Estos niños eran todos bilingües, iban en primero básico. Y el fonoaudiólogo y la profesora de educación diferencial los habían diagnosticado con problemas del lenguaje y en realidad no eran problemas del lenguaje como tal. Era producto del bilingüismo, ¿cierto? Que ellos de repente no podían decir ciertos. Interferencia lingüística, Claro, ¿no? que ellos no podían Préstamos. decir ciertos fonemas del castellano o que ellos usaban ciertos fonemas del mapudungún en palabras del castellano, ¿me explico? Entonces, claramente tenemos un sistema educativo que no está respondiendo a las necesidades educativas básicas de los niños, ¿cierto? La educación intercultural bilingüe se remite en Chile, les voy a contar,
a 2 horas a la semana de enseñanza de lengua y cultura mapuche, así se llama el ramo, y con eso el Estado piensa solventar las demandas históricas de los pueblos originarios, haciendo 2 horas a la semana clases de lengua y cultura mapuche. ¿Me explico? Ahora, vi que me habían preguntado sobre los educadores tradicionales. Los educadores tradicionales son personas de la comunidad, ¿cierto? Que no necesariamente tienen que tener educación formal, que tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que ser hablantes, tienen que ser aceptados por la comunidad, no solamente por los niños, sino que por toda la comunidad. Y tienen que vivir dentro de esa comunidad. La figura del educador tradicional se comenzó a operacionalizar en el año 96, creo, no estoy seguro, sí, en el año 96, y esto fue como una de las actividades que dio resultados positivos, entonces hasta el día de hoy se mantiene en la figura del educador tradicional, pero de igual manera tenemos problemas relacionados a esto porque como no es un profesor, ¿cierto? En la escuela se produce, el educador tradicional anda sacando fotocopias, el educador tradicional anda entrando a los niños a la sala, me explico, igual existe un racismo estructural. Como el educador tradicional no es profesor, entonces como que él hace cualquier cosa, además de hacer las 2 horas a la semana de clase. Y esas 2 horas a la semana tienen que estar acompañadas del profesor de la asignatura. Entonces, no sé hasta qué punto la educación intercultural en Chile es intercultural. Eso. No sé si respondo a la pregunta de la persona. Sí, Javiera, muchas gracias por tu respuesta y por tu intervención. Finalmente tenemos una pregunta para el profesor Henry. Dice, ¿aún siguen con el trabajo de enseñanza en lenguas autóctonas en universidades? Ella dice que tuvo una experiencia que se estaba presentando en una universidad nacional e industrial en Santander. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, profesor? Sí, claro que sí. Las universidades públicas, como la Industrial de Santander, como la Nacional en la capital, como en las ciudades más grandes, en la Universidad de Antioquia, tienen iniciativas precisamente para el reconocimiento. Muchas nacen desde las mismas comunidades que son parte de la universidad, docentes o estudiantes, más que del ministerio como tal, porque la enseñanza no está reglamentada o no está en el currículo formal. Sí hay algunas iniciativas de enseñanza de la lengua materna, particularmente acá en nuestro departamento se estuvo enseñando en Azayúe, pero fue por una iniciativa del mismo Cabildo Indígena Universitario. No es en todas las regiones. O sea, no podemos ser, digamos, hay dos cosas. Ha sido abierto tanto a mestizos, si los queremos llamar así, como a indígenas. Ha sido abierto para el aprendizaje, pero no ha sido una normativa nacional. Entonces, es muy privilegiada las universidades donde esta iniciativa ha nacido, pero tampoco es permanente en el tiempo. Se puede desarrollar por 1 o 2 fases, es decir, 1 o hasta 3 años, pero no es permanente. No hay en los currículos todavía de educación formal occidentalizado, si queremos llamarlo así, una cátedra de lengua materna, por ejemplo. Ni siquiera la cátedra de etnoeducación es aplicada. Allí tenemos un problema de aplicabilidad de las normas, ¿sí? Porque tenemos la cátedra afrocolombiana, afrodescendiente, desde hace más de 20 años, por ejemplo, y no hemos podido que sea aplicada, no está dentro del currículo universitario ni en las escuelas siquiera, ni en la básica primaria ni secundaria se habla formalmente de una lengua materna o el reconocimiento de todas las diversidades de lenguas maternas que tenemos. Si me remito atrevidamente al caso de la primaria y el bachillerato, todavía la historia, hay una materia que se llama la asignatura es castellano, y todavía la historia está enmarcada en la colonización y en la llegada de los españoles para aprender el castellano. Nunca se habla de, habían unas lenguas, estas son nuestras lenguas, prevalecen las siguientes, nuestros cabildos y consejos trabajan sobre estas lenguas. Ese es un panorama general. Muchas gracias, profesor. Finalmente me gustaría hacer una pregunta para los tres. Javiera, ojalá estés por ahí.
Me gustaría saber si es que, o en la opinión de ustedes, la lengua está asociada con el aspecto político y de qué forma. Parto con el profesor Massimiliano. Eso sonrío porque creo que, bueno, pienso que, y no sea solo mi caso, la lengua es un hecho político. Mi profesor me hablaba lo que ha dado, decimos, su bendición a este trabajo mío, el profesor Carlo Iangolo, que es uno de los más filólogos de idioma napolitano. Decía, bueno, la lengua, un idioma es lengua cuando tiene funcionalidad. Y está cierto, funcionalidad, pero ¿quién que le da la funcionalidad a un idioma para que se convierta en una lengua? El Estado, el poder político. Y en mi caso, por ejemplo, de caso napolitano, en el 1861 se impuso la lengua italiana a una élite, o sea, no solo en el sur de Italia, sino también en el norte, nadie hablaba el italiano. El italiano se impuso por la televisión italiana pública, o sea, estatal, al principio de los años 60, hasta 60 del último siglo. Hasta ahora, hasta esa época, nosotros no podemos comunicar. O sea, uno de Milán no podía comunicar con uno de Nápoles, o sea, norte-sur, porque no era nuestro idioma el italiano. Por eso, para contestar a su pregunta, la lengua es un hecho político y en mi caso ha sido y es un instrumento político también de colonización, de opresión de nuestra comunidad social y cultural. Pero, como le repito, porque el italiano, bueno, todos sabemos el italiano nace con Dante Alighieri, pero lo que tenemos que decir que Dante Alighieri inventa una lengua, como se diría en italiano, a tavolino, o sea, una lengua artificial. Y la que la imponen como lengua son los emprendedores de Florencia, pero se convierte en una lengua dominante, una lengua estatal, después con la unificación, y se convierte en una lengua, decimos, hablada por la masa y entendida por todo el pueblo italiano, solo gracias a la televisión pública, o sea, política, pues que en nuestro caso la televisión pública, y no solo, está en las manos de los partidos políticos, y se convierte, decimos, empieza una divulgación en la lengua italiana. Solo al inicio de los años 60 del XIX siglo. Es un hecho político y es por eso que se impide la promoción y la difusión de la lengua napolitana en la escuela pública italiana, porque eso significaría darle una dignidad política que significaría investigar también sobre las raíces del racismo, no solo lingüístico, sociolingüístico, sino político, que el Estado italiano desde el 1861 ha siempre tenido y tiene también hacia el dicho sur de Italia. Por eso es esencialmente un hecho político y en mi caso es un instrumento político del poderío central, el italiano. Y la debilidad de esta lengua italiana está no acá, paradoxalmente es débil, pues que nosotros, sobre todo en el sur, seguimos en hablar primariamente como nuestra lengua, decimos, materna napolitana o siciliana. Y el italiano está afectado por el inglés. O sea, esta lengua, por lo
por cómo se impuse, o sea, el italiano, es, decimos, por sí misma débil, porque no fue realizada, no fue creada, no fue desarrollada por el pueblo, sino por una élite. Y acá estamos en el contexto político porque el Estado italiano se realizó por una élite, que no era la del sur. Y espero que sea bastante claro. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Javiera, ¿puedes darnos tu opinión al respecto? No se escucha, Javiera. Ah, ya, ahí sí. Bueno, yo creo que, bueno, la pregunta estaba direccionada a ver si el uso de la lengua era algo político, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Una forma yo, de rebelión, de permanencia, de identidad. sí, por supuesto, yo creo que en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, el uso de la lengua mapuche y el, el mantenimiento de las dinámicas culturales de la gente mapuche sí responde a una resistencia política e ideológica que tienen ellos, porque en realidad el Estado chileno desde siempre ha tratado de homogeneizar, ¿cierto? Ha tratado con las políticas que ha tenido, o sea, comencemos porque ni siquiera están reconocidos los pueblos originarios en la Constitución de Chile. Comencemos que tampoco están reconocidas las lenguas originarias en Chile. Para la Constitución y para los efectos políticos, Chile es un país monolingüe. Es un país monolingüe donde no hay diversidad cultural. ¿Cierto? Porque la única entidad política que existe que les da un reconocimiento es la ley indígena, pero la Constitución en sí no están reconocidos los pueblos originarios y las lenguas tampoco. El único reconocimiento legal es esta ley, la 19.253, que se promulga en 1993. Ahora, yo creo que efectivamente es una suerte de resistencia la que han demostrado los pueblos originarios con el mantenimiento de sus ceremonias religiosas, con el mantenimiento de su vestimenta, con el mantenimiento de su lengua. ¿Ya? Es una resistencia política que viene, que se manifiesta en contra de las políticas dominantes y hegemónicas y esta visión monocultural que hay en Chile. Eso. Muchas gracias, Javiera. A continuación, el profesor Henry. Pero quería agregar algo. Sí, continúa. La verdad es que yo no quiero que se entienda como político, porque en Chile se suele hacer se ha creado un imaginario social, ¿cierto? Muy parecido al imaginario del que hablaba Maximiliano Verde, que en Chile se asocia a los pueblos originarios con terrorismo. Los mapuches son terroristas, los mapuches queman iglesias, los mapuches queman escuelas, los mapuches van a quemar las forestales, ¿cierto? Ahí, perdón, que me emociono hablando del tema. Los mapuches, bueno, y no solamente los mapuches, yo me imagino que los pueblos originarios que están al norte y que están resistiendo con las mineras, ¿cierto? Lo que pasa igual en Perú. Los mapuches en general están asociados con una entidad delictual. Entonces, hay ciertos sectores políticos de Chile, los más conservadores, ¿cierto? Que usualmente tienen un discurso hasta un poco racista. O sea, si hoy en día leemos los diarios y hacemos un análisis de cómo se plantea la problemática mapuche, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos sectores políticos que lo plantean como delictuales, ¿cierto? Entonces, yo no quiero que se entienda, a partir de eso, no quiero que se entienda algo político como, por ejemplo, que los mapuches son todos de izquierda o que son marxistas, porque esa es la otra representación que se tiene. Se asocia al comunismo en Chile con los pueblos originarios, y en realidad no es así, porque ambos sectores políticos, todos los sectores políticos, son responsables del conflicto que hay hoy en día. Ningún Estado, ningún gobierno ha sido capaz de dar solución a las demandas históricas de los pueblos originarios. Nadie, y esto por voluntad política. Y estamos hablando de izquierda y de derecha. Eso es lo que yo quería decir. Porque en el común de las personas se suele creer
que los mapuches están en contra de la gente de derecha, ¿cierto? Pero en realidad hay que recordar que en el penúltimo gobierno que tuvimos, en el de Bachelet, que era un gobierno de centro izquierda, ¿cierto? Fue el gobierno que más comuneros mapuches tiene, muertos, ¿cierto? Me acuerdo que fue en este gobierno donde los carabineros, la fuerza policial, entró a una escuela básica con gases lacrimógenos, entró con armamento de guerra, y era un gobierno de centro izquierda. ¿Me explico? Hoy en día, toda la clase política es responsable de esto, izquierda y derecha. Eso. Muchas gracias, Si Javiera. puedo, Por si favor, puedo profesor, decir continúe. esto, muchas gracias, profesora, yo y Javiera, porque eso es lo que pasa acá. No hay diferencia, pues que el racismo, no solo lingüístico, el racismo político y sociológico y como ideología, no ha patria en Italia, o sea, que sea izquierda o que sean de derecha, que participan en los gobiernos como actualmente están participando mucha gente del sur, esto no significa nada, pues que el sistema de poderio político italiano está todo basado en la opresión social y económica y por eso también lingüística desde el norte hacia el sur. Y lo que es importante es que no se puede hablar, por ejemplo, de comunidad lingüística napolitana y de racismo lingüístico hacia esta comunidad en Italia afuera, si no se aprende que el racismo ha sido siempre, desde el tiempo de Lombroso, siempre un instrumento ideológico y científico para la colonización social y en ese caso también lingüística del dicho sur de Italia. Eso es la realidad, no son invenciones. Yo tengo el deber en esta ocasión de acordar que existe en Italia un museo que está dedicado a Cesare Lombroso, que es el padre del racismo científico contra la gente del sur de Italia. Es un museo público que conserva los restos humanos de los dichos rebeldes, o sea, los combatientes del sur que se rebelaban contra la invasión que nosotros sufrimos desde el norte en el 1861. Y este museo es un museo público donde hay restos humanos, cráneos, que el museo no quiere restituir a sus familias. Eso es lo que pasa en Italia cuando se habla de sur de Italia, cuando se habla de comunidad lingüística napolitana, o sea, el racismo lingüístico es solo una parte del racismo sociopolítico y económico de la clase, porque yo no digo que el pueblo, digo de la clase económica del norte de Italia hacia el sur. Yo no hablo de gente, no hablo de pueblo del norte, porque en mucha gente del norte hay mi familia, hay muchas comunidades de origen emigrada en el norte. Por eso no hablo de gente, yo hablo de clase económica, de poder económico. Y le digo solo eso para terminar, que la emigración napolitana del sur de Italia empieza en el 1861. Y desde hasta esa época, nunca los sureños han emigrado. Y eso es un hecho histórico. Y ahora, por ejemplo, hay la más comunidad de napolitanos, la encontramos no en Nápoles, sino en Sao Paulo del Brasil, después Buenos Aires, Sydney, y en quinto lugar solo Nápoles. Por eso el concepto de racismo lingüístico, de colonización lingüística, está toda insertada en el racismo como instrumento político de opresión de una clase económica. No importa que sea, decimos que sea participada por sureños o no sureños,
para seguir el ejemplo que estaba haciendo la estimada Javiera. Para una clase, porque como todos saben, yo emprendí esto en la Universidad de Nápoles, antes que me gradué, todos hablan de burguesía vendepatria. Yo sé que el concepto le dice, ya basta. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Profesor Henry, ¿usted quiere darnos su opinión al respecto? Sí, yo quiero partir por decir que, pues, nosotros pensamos que pues, política es todo acto humano, ¿no? Y precisamente lo que hacen las comunidades cuando reivindican sus derechos son actos políticos. Y concuerdo con Javiera que es distinto a que nos que burocraticemos y politicemos negativamente la movilización social, por ejemplo, indígena o la reivindicación de derechos indígenas. ¿Y a qué me refiero? Acá en Colombia sucede igual. Si analizamos el conflicto armado, pues porque allí de alguna manera directa y simbólicamente siempre se ha estigmatizado a la comunidad indígena por ser rural, porque en los rurales donde se asientan los grupos armados, se les ha asociado con grupos armados, estar a favor de o en contra de, estar ante un partido o no partido, y en realidad las comunidades siempre han estado en la mitad del conflicto armado y las han puesto allí como guerrilleras, las han denominado izquierda, se han denominado beligerantes, se han denominado, les han dicho subversivos, les han puesto botas y las han acribillado, han asesinado. Entonces, aterrizando un poco a la pregunta, ¿la lengua materna es de por sí un acto político, o esto que hacemos las comunidades, o este apoyo que hago yo a lo que hacen las comunidades es un acto político? Claro, es un acto político en la medida en que lo que se está buscando es que cada joven, cada familia indígena que llega a una ciudad y que se transculturaliza, se reconozca a sí mismo y no deje perder su lengua, ¿sí? Que no empecemos a generar la extinción, por lo que ya el maestro Maximiliano decía, porque no estamos colonizando, los sociolingüistas se colonizan inmediatamente en una urbe, pues no dejemos que se acabe, sino simplemente ampliemos el espectro de acción. Vayamos a los jóvenes, vayamos a los estudiantes, vayamos a las familias, vayamos a las organizaciones sociales indígenas, revitalicemos la lengua, y en ese sentido es político. No solamente porque quiera hacerse una política pública, de hecho se aparta un poco la idea de pensar que la administración local o el gobierno pueda hacerse cargo de la educación o de la lengua materna. Eso ya no es una esperanza ni siquiera. Ya sabemos que tiene que partir desde dentro, y es lo que nos transmiten a nosotros las comunidades. Estamos creando proyectos educativos propios y universidades porque desde dentro que nace la realidad. Gracias. Ahí está, ahí volvió. Profesor, lo último que dijo no lo pudimos escuchar porque se tuvo problemas con el internet. Lo último no sabría desde cuándo, tal vez desde el proyecto educativo. No, la última oración, la última oración. Ah, ok, es Sí, que está sobre los lloviendo. proyectos educativos que estaban generando. Sí, sí, es desde dentro. El principio es que la educación propia, la educación desde la educación indígena propia, sea desde dentro, sea desde las comunidades. Y no es un interés de luchar contra el modelo y apartarse de él, sino que es un interés simplemente de que sean las comunidades las que no solamente se apropien, sino que hagan florecer la semilla de la educación, y dentro de eso la lengua materna es fundamental. Ya. Profesores, antes de terminar, me gustaría saber si los tres tienen algunas últimas palabras frente a esto. Bueno, ¿Algún último comentario o reflexión frente a lo que hemos discutido hoy? Bueno, sí, yo quiero terminar. Ahora, no solo me siento también muy emocionado porque, como le digo, enfrentarme y aprender
decimos, de otros representantes, de otras comunidades que luchan, decimos, que luchan, bueno, con la pluma, si se puede decir, con el cerebro y con el corazón hacia estos problemas, para mí es siempre muy importante, voy aprendiendo siempre. Lo que quiero decir es que aún tenemos que respaldarnos recíprocamente para que, decimos, entre comillas, bueno, yo soy una persona muy pasional, entre comillas, en una batalla cultural democrática de defensa de derechos humanos, de derechos civiles, pues derechos culturales entre nuestras propias comunidades y aprovechando de estas ocasiones que profesora Ávila muy amablemente decimos, permitió realizar actividades conjuntamente para nuestras comunidades, pero también respaldar nuestro grupo de conversatorio, nuestras actividades, sí, hacer cosas conjuntamente y proponerle a todas las instituciones internacionales para decir, ok, nosotros acá estamos, trabajamos por los mismos principios y trabajamos juntos democráticamente para que se dé el derecho, se realice el derecho a que el niño o una mujer de nuestra comunidad pueda hablar, pueda conocer su lengua y a través de ella recopilar el valor de su propia identidad. Por eso es el problema. Es que el poder no quiere que se recupere su propia identidad. Por eso es que nos impide de hablar o de conocer correctamente nuestro idioma. Lo que yo puedo proponer es esto, respaldar nuestra cooperación con todos los medios posibles, actividades, formaciones, publicaciones, y ponerlo todo eso a la atención de las organizaciones internacionales y de nuestras comunidades. Eso me permito, decimos, aconsejar. Elizabeth, ¿no se escucha? Sí, ahora sí, gracias, no podía. Muchas gracias, profesor Massimiliano. Javiera, ¿tienes algo que decir para cerrar tu propuesta, tu aporte? No, la verdad es que muy agradecida de todas las personas que asistieron, de los aportes, de los ambos profesores, de Maximiliano y de Henry, y en realidad hay que continuar trabajando en pos de la revitalización, ¿cierto? Hay que documentar, hacer documentación lingüística, hay que trabajar en pos de eso, porque hablar tu lengua es parte de un derecho humano, es parte de un derecho fundamental, sí, que dignifica a los pueblos originarios. Nosotros tenemos ese trabajo, dignificar, ayudarlos a dignificarse. Los pueblos originarios en Chile sufren todos los días, están empobrecidos, no tienen recursos. El Estado de Chile los ayuda con políticas asistencialistas, entonces ellos siguen empobrecidos y están en una suerte de desventaja tremenda. Entonces, nosotros como académicos tenemos ese es nuestro rol, ¿cierto? Ayudarlos a dignificar su lengua, a posicionarse dentro de la institucionalidad, a posicionarse dentro de la sociedad mayoritaria. Eso. Muchas gracias a todos por sus aportes, por sus preguntas. En realidad ha sido bien grato este espacio. Me voy con el corazón llenito porque no somos los únicos nosotros los que estamos luchando por esto. Hay más gente. O sea, yo siento que no estoy sola. Muchas gracias, Javiera. Y sí, pues yo también en el norte estoy ayudando, aportando a la revitalización de la lengua kunza de la segunda, tercera región de Chile, pero sí concuerdo con muchas cosas que ustedes han conversado. Finalmente, profesor Henry, ¿usted quiere hacer un aporte, unas palabras al cierre? Solamente agradecer que esto nos permita generar red, siempre lo digo y lo he dicho. Digamos, pues nosotros, algunos trabajamos con otros colegas de otras universidades
Entonces, Javiera, Maximiliano, pues encantado. Ojalá Elizabeth sea un puente para nosotros para participar en otras actividades, porque sé que estos ciclos ya están cerrando, pero se vienen más cosas. Entonces, agradecer este espacio para que sigamos construyendo. Sí, pues como usted dice, está cerrando este ciclo, solamente queda una versión de él, pero finalmente yo voy a continuar con otras actividades como los grupos que hemos generado, ¿verdad? Gracias a la UNESCO. Continuaremos en otras instancias y espero que me sigan colaborando como yo deseo colaborarles a ustedes. Para concluir, Cindy nos va a dar las palabras finales y con eso cerramos nuestro webinar de hoy. Pero antes me gustaría agradecerles a los tres ponentistas, Javiera, Maximiliano y Henry, por haberme apoyado en esta actividad. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias con todo mi corazón desde Nápoles. Gracias. Y en napolitano se diría gracias sai, o sea, muchas gracias. Gemapudungun Chaltumay. Chaltumay con puche. En Asayube, muchas gracias, Spy. Y en Kunsa sería Sanki. Con esto cierro el webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Y les saludo, profesora, y les agradezco mucho y espero con todo corazón de tener otras posibilidades, oportunidades de conversar, de investigar el tema. Sí, nosotros espero que sigamos trabajando en nuestro equipo que ya hemos formado, ¿verdad? Sí, yo estoy completamente a su disposición también. Cuando este video esté grabado, yo lo compartiré bueno, con todo el mundo, porque sea en Europa que afuera, con todo gusto. Y usted tiene mi contacto. Todo lo que yo pueda hacer para respaldar a este grupo de conversatorio, de conversación, para cualquier sea posible cooperación, está a su entera disposición, pues que pienso que lo necesitamos todos, Sí, sobre todo en este necesitamos momento trabajar. histórico. Exactamente. Necesitamos trabajar en conjunto, como usted dijo, es para revitalizar y fortalecer nuestras lenguas, darle un espacio, ser oídas. Y ahora que estamos pasando estas crisis, es una instancia de reivindicarlos, de legitimizarlos, ¿verdad? Ya, profesor, con eso lo dejo. Ok. Hasta pronto. luego. Muchas gracias. Chao, gracias.